8 días nosotros hablábamos acerca de Éxodo capítulo 12, cómo Dios le dice al pueblo que untara con sangre, con esa sangre de aquel cordero, los dinteles, los postes de las puertas. Y cómo esa sangre los liberó, los restauró, trajo sanidad, trajo bendición. Y son tiempos, reitero, son tiempos donde nosotros debemos orar y pedir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra nuestras familias, cubra nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que Él pueda traer protección divina sobre nosotros. Y no es la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, como que sea simplemente una frase que usemos como una frase mágica. No, no es así. Es entender que la sangre de nuestro Señor Jesús, cuando fue derramada en la cruz del Calvario, fue la sangre que nos redimió, la que trajo a nosotros vida eterna y su presencia y su poder en nosotros. Esa sangre liberó, rompió cadenas en nosotros. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús llevó toda maldición de enfermedad, llevó toda maldición de ruina, de escasez allí en su cuerpo. Y esa sangre te redimió, te limpió. Por eso son tiempos donde tenemos que orar y pedirle al Señor que su santa sangre lave y guarde nuestras vidas, que guarde a nuestras familias, que guarde a nuestros gobernantes, al presidente, a sus ministros. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad de poder orar para activar esa palabra de Dios, ese poder de Dios en nosotros. La Biblia dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y son tiempos de orar, son tiempos de establecer la presencia de Dios en nosotros. Son tiempos de establecer su palabra en nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros podamos no solamente estar aquí en nuestras reuniones, sino que también nosotros antes de salir leamos la palabra, leamos la Biblia y podamos leerla en voz alta y poder proclamar la palabra de Dios sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y traer esa presencia de Dios sobre nosotros. Traer esa presencia viva que transforma, que edifica, que transforma todo alrededor cuando nosotros podemos orar y pedir que sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos transforme. Él es el Cordero de Dios. Acuérdense, hace 8 días hablábamos de eso. Cuando Juan el Bautista reconoce a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Este es aquel que el Padre ha enviado para la redención y la liberación de su pueblo. Y somos nosotros. Entonces, que sean tiempos donde nosotros podamos establecer su presencia. Que nosotros podamos orar lo que dice la palabra. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, les enseñó el Padre Nuestro. Y el Señor Jesús les dijo en uno de esos versos, dice ahí en Mateo, dice: venga tu reino, es decir, establece tu reino, Señor, aquí en la tierra. Y debemos orar para que el Señor establezca su reino en nuestra familia, que el Señor establezca su reino en nuestro hogar. A veces de pronto hay hogares donde hay caos, donde hay ruina, donde hay calamidades, donde hay situaciones difíciles, donde hay situaciones que muchas veces se salen de las manos y no las podemos controlar, pero a través de la oración, diciéndole: Señor, establece tu reino en mi familia, establece tu reino, Señor, en mi hogar, en nuestras finanzas, establece tu reino, Señor Jesús, en mis hijos, en mis nietos. Que aprendamos a orar para que el Señor haga resplandecer su gloria en medio de nuestras familias. Y sabemos que tenemos esa confianza plena en el Señor, que cuando oramos por algo, Él nos oye. Dice su palabra.
Esta es la fe, dice la palabra allí en Marcos capítulo 11. Dice, y esta es vuestra fe, que si pidieseis con fe, creyendo, lo recibiréis. Es importante que nosotros pidamos creyendo. No es simplemente una oración que nosotros hacemos al aire, sino es una oración con confianza ante el Padre. Dios dice en su palabra que cuando vayas a orar, dice el Señor allí, entra en tu cuarto secreto y donde allí en tu cuarto secreto ora al Padre. Es decir, el Señor ganó para nosotros a través de su sangre ese acceso directo a nuestro Dios eterno. Y te puedes acercar confiado ante el Padre y pedirle, creyendo. Y dice la palabra que si oras así, allí en lo secreto, dice la palabra que tu Padre que está en los cielos, nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, nos dará una respuesta y nos recompensará en público. Confiemos en el Señor, tengamos esa confianza, esa vida de oración, esa vida activa en oración siempre. Antes de salir de tu casa, en las noches, cuando tengas tu plato de comida frente a ti, da gracias a Dios. No te sientas extraño. A veces de pronto en tu trabajo, en tu familia, se sienten extraños cuando tú comienzas a orar, pero Dios nos ha dado la vida. Dios te ha dado el alimento. Dios te ha dado tantas cosas maravillosas y por eso nosotros debemos estar en continua comunión con Dios para que Él esté también estableciendo su presencia en nosotros. Hay cosas que de pronto para nosotros son difíciles para que nosotros las logremos en nuestras fuerzas. Pero sabemos que en oración, como hablábamos en alguna enseñanza, cuando Jabes, allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 4, ora, fue que las cosas cambiaron. Fue cuando oró Jabes y la situación de su vida, la situación de su familia, la situación personal en la cual él había nacido para ser un hombre de fracaso, de dolor, de frustración, se convirtió en un hombre ilustre. Las cosas van a cambiar en la medida en que tú ores, en la medida en que tú busques al Señor allí en tu hogar, en tu familia, juntos que puedan orar y buscar al Señor. Amén. Y vamos a estar hoy estudiando una palabra preciosa, una palabra maravillosa de parte del Señor que tiene para tu vida en esta noche. Y está en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Dice allí en Deuteronomio 8, verso 1 y 2, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Miren, cuando nosotros leemos todos los libros de allí, esos primeros 5 libros de la Biblia que se llaman Pentateuco, escritos por Moisés, podemos ver nosotros toda la travesía desde la creación de Adán y de Eva, de su caída, y cómo ese plan de redención comienza a ser establecido. Acordémonos allá en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando ya la mujer había tomado el fruto, se lo había dado a Adán también, y se escondieron, y bueno, Dios les dice por qué estaban allí escondidos. Entonces Adán dice: no, es que comimos del fruto. Bueno, ya sabemos esa historia. Pero en Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios da la primera profecía acerca del que vendría para destruir todo el imperio del pecado y el imperio de la muerte que había entrado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando dice, le dice a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice la palabra allí en Génesis capítulo 3, verso 15. Y no era otra cosa decir que de la descendencia de Eva vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Un golpe certero que acabaría por completo con el imperio de la muerte y con el imperio de la destrucción que traería el pecado y la consecuencia que vendría a nuestras vidas por la desobediencia. No es de pronto la leyenda, no es una manzana. La Biblia no habla de una manzana, ni era un durazno, ni una pera. Era el fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal. Y dice que la serpiente, de su descendencia vendría uno de su descendencia. Satanás lo que haría sería como morderle el calcañar. Es decir, que no sería una herida dolorosa, pero no mortífera. Y el Señor, nuestro Dios eterno, desde allí, desde el huerto, cuando da esa palabra en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios establece que a través de ese momento vendría un descendiente de Adán y Eva, que vendría allí, vendría en forma de hombre para redimirnos, y es nuestro Señor Jesucristo. Él vendría a redimirnos de la maldición del pecado. Seríamos redimidos, seríamos rescatados, seríamos perdonados y redimidos, y todo eso lo vemos nosotros de ahí en adelante. La historia y toda la peregrinación y el crecimiento de la civilización, del crecimiento de cómo los seres humanos, la descendencia, trataban de una u otra manera de establecer su propio propósito, y cómo Dios comenzó a guiarlos de una manera maravillosa. Y es cuando nosotros vemos allá en Génesis la historia de Abraham, la promesa, la historia de José, y ahí en adelante. Lo que hablábamos nosotros hace 8 días en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Desafortunadamente ellos no creen, no confían en Dios, no confían en Él. Y Dios tiene que decirles a ellos que tendrían que vagar en el desierto hasta que esa generación incrédula muriera, y que esos pequeñitos que estaban ahí, esos bebés de brazos o esos niños, ellos serían los que entrarían a la tierra prometida. Un viaje que podría haber durado 3 días, algunos dicen que 3, otros dicen que 11 días, a entrar a la tierra prometida, duró 40 años. Por la misma desobediencia y la falta de fe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no es otra cosa que la sombra de lo que sería la iglesia, lo que somos hoy, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel tipifica la iglesia, el cuerpo de Cristo, y su peregrinar en la vida. A partir de que somos liberados de la esclavitud de ese faraón que es el enemigo, que es Satanás, y que nosotros entramos a poder alcanzar y tener esa tierra de bendición para nosotros. Y ahí en Deuteronomio, en el capítulo 8, en el capítulo 7, en el capítulo 6, nosotros vemos cómo Dios ya estaba preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Dios le había dicho que cuando salieran de Egipto, ellos entrarían a una tierra que fluye leche y miel. Y no era que literalmente fluyera esa leche de la tierra o la miel, sino que era una tierra muy rica, era una tierra muy próspera, bendecida, era una tierra fértil, fructífera. Acordémonos allá en el libro de Números, allá en el Antiguo Testamento, ahí también, cuando Dios le dice a Moisés que envía a esos espías, y dice que llega Josué y Caleb, y dice que traían un racimo de uvas entre 2,
con como con una caña, lo traían colgado. Y digamos lo que se estudia es que esas uvas eran gigantescas, eran muy grandes, eran uvas del tamaño de una pelota de tenis, más o menos el tamaño de cada uva. Entonces, por eso cuando llegan con esa evidencia de la tierra prometida, mostrando esa uva frondosa, fuerte, un fruto gigantesco, porque eso era lo que Dios a ellos les había prometido. Dios les había prometido una tierra de bendición, y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Una tierra de bendición. Dios tiene para ti bendición. Dios piensa en ti en términos de abundancia, de gracia sobre tu vida. Dios no piensa en términos de escasez y de pobreza, de enfermedad, de fracaso en tu vida. Dios piensa en términos de grandeza para tu vida, de grandeza de ser bendecido, ¿no? No de grandeza de tener fama, sino de que tú puedas ser bendecido, que tú puedas tener la bendición de Dios. La Biblia lo dice allá en Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa bien de ti. Y aquí en Deuteronomio, en el capítulo 8, donde estamos estudiando en el día de hoy, nosotros vemos a Dios preparando a su pueblo. Es decir, ellos ya se habían dado cuenta por esos espías que Moisés había enviado a la tierra prometida, allá a esas tierras que quedaban al otro lado del Jordán. Y se habían dado cuenta que sí era cierto, que Dios les iba a bendecir. Pero en esas tierras, allí habían habitantes, dice la palabra, que estaban los hijos de Anac, eran hombres gigantescos. De allí, de esos hijos de Anac, vienen esa descendencia luego de Goliat, el que enfrentó al rey David y lo destruyó con una piedra, lo mató con una piedra en la frente. Eran hombres muy grandes, eran de 2,80 a 3 metros. Y no es leyenda. Hay excavaciones arqueológicas donde han encontrado huesos, han encontrado restos óseos de un tamaño gigantesco. Y esa tierra estaba ya habitada, pero Dios le dice a su pueblo que Dios les daría la victoria para destruir a esos enemigos y les entregaría la tierra. Dios les había regalado ese terreno gigantesco. Pero ellos debían ir y conquistar esa bendición. Ellos deberían de ir y conquistar esa tierra que había prometido Dios al pueblo de Israel. Y aquí nosotros vemos que Dios comienza a hablar y le dice, miren, no solamente Dios les entrega la tierra, sino que el Señor Dios comienza a darles unas instrucciones. Y es lo que nosotros vemos allí en los capítulos 6, 7, en adelante del libro de Deuteronomio. Y ahí le dice, en el verso 1 le dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pero miren, dice aquí en el verso 2, y es donde quiero empezar a aterrizar, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y cuando llegaba yo aquí a esta parte, yo entendía algo, y es que Dios es fiel. Dios todo lo que le prometió al pueblo de Israel, lo cumplió. Y nosotros tenemos que esta noche comenzar a entender que Dios es fiel contigo. Que Dios, su naturaleza, la naturaleza de Dios es ser fiel.
Hay algo que en teología nosotros estudiamos y es acerca de los atributos de Dios. Nosotros podemos ver unos atributos que son fáciles los podemos conocer, y hay otros que no los podemos conocer o no los comprendemos. Si yo te digo que Dios es fiel, tú vas a la palabra de Dios y entiendes que Dios es fiel porque Dios cumple sus promesas. Es más, tú puedes orar por algo y Dios te promete algo y Dios lo cumple. Dios es fiel. Tú sabes que Dios es amor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él envía a su Hijo para morir por ti, dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes entender que Dios es bueno, porque la Biblia lo dice Dios es bueno. Y tú, a través de tu vida, has comprendido la bondad de Dios. A veces hay situaciones que nosotros no comprendemos, pero nosotros podemos conocer a Dios, pero no lo podemos comprender. Esos atributos, hay unos atributos que podemos conocer de Dios. Su bondad, su amor, su fidelidad. Pero hay unos atributos que nosotros no comprendemos, que son que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe, que Dios es todopoderoso. No lo comprendemos y no lo entendemos. Pero Dios aquí en Deuteronomio 8 podemos ver nosotros que Dios es fiel. Porque la fidelidad de Dios está en la naturaleza de Dios. Tú no te acercas a un Dios infiel. Tú no te acercas a un Dios que un día te dice algo y al otro día cambia de parecer. Cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra fidelidad, nosotros vemos una persona o vemos una palabra que significa estabilidad. Es decir, una persona fiel es una persona que siempre nos va a dar lo mismo. Por eso una persona infiel es todo lo contrario. Es una persona o es una palabra, la infidelidad es un día soy algo y al otro día soy otra cosa. Dios es fiel. Y nosotros cuando nos acercamos a Dios necesitamos conocer a Dios y entender que nuestro Dios es fiel, que ese es uno de sus atributos divinos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Miren lo que dice. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y nosotros tenemos que entender que no es solamente cantarle a Dios tu fidelidad o alguna otra canción que hable de esa fidelidad de Dios, sino entender que Dios es fiel a sus promesas. Dios no cambia. Dios permanece siempre fiel a lo que Él dice. Miremos la promesa que les hablaba anteriormente de Génesis capítulo 3, en el verso 15. Dios hace una promesa que vendría uno de la descendencia de Adán y de Eva que destruiría el imperio de la muerte y destruiría el pecado para que nosotros fuésemos redimidos. Pero si ustedes ven toda la historia desde que Dios envió la promesa y hace la promesa a Adán y a Eva y le lanza esa maldición a la serpiente, que obviamente no es el animal como tal, sino lo que representaba, que era Satanás. A pesar de que en la historia de ese pueblo de Dios que Dios había escogido, fue infiel.
Durante toda la historia del pueblo de Dios, hasta que llega el Señor Jesucristo a través de María, el pueblo de Dios fue infiel. David pecó, y aquí lo hablamos una vez. David peca. Muchos de la descendencia de Jesús, de los que estuvieron antes de él, de sus abuelos, su tatarabuelo, muchos de ellos no eran lo más ejemplar del mundo. Porque esa es la descendencia, esos somos nosotros. Pero a pesar de que el pueblo escogido le falló, Dios permanece fiel. Y Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, y Dios cumplió su palabra. Y con esto quiero decirte eso. Dios es fiel. Dios no cambia. Cuando tú te acerques a Dios en oración, cuando tú te acerques a Dios leyendo la palabra, estudiando la palabra, tú no tienes a un Dios infiel que va a cambiar de un momento a otro. Quiero leerles ahí en Deuteronomio capítulo 7 en el verso 9. Deuteronomio capítulo 7 en el verso 9 dice: conoce pues que Jehová o Yahweh, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios promete serte fiel. Dios promete fidelidad a ti. Dios hace un compromiso contigo, en el cual Dios te promete que te va a guardar, que te va a dar, que te va a responder a tus oraciones, que si tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, tendrás vida eterna. Si tú mueres hoy, si hoy morimos y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, vamos directamente ante su presencia. Porque no hay condenación para nosotros como hijos de Dios. Juan 1:12 que dice: a los que le recibieron, a los que han aceptado, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y Dios dice aquí en Deuteronomio capítulo 7, dice: Dios es Dios fiel. Ahora, si nosotros vamos a Números capítulo 23 en el verso 19, ¿qué dice? Dice Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, lo hará. Vuelvo y repito, Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre. Dice allí: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha decidido bendecirte. Dios ha decidido derramar de su gracia sobre tu vida. Es la naturaleza y la fidelidad de Dios que ha hecho un pacto contigo, un pacto de amor y de cumplimiento de sus promesas a través de su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Acordémonos cuando Dios llega a Noé y Dios ve el arco, coloca el arco. Dice: este arco será símbolo del pacto que yo hago con la humanidad, de que no les faltará la provisión. Y que Dios sustentaría a la tierra. No es leyenda. Dios sustenta la tierra. Dios sustenta la creación entera.
Todos los días sale el sol por la rotación de la tierra, vemos la luna. Dios es fiel porque dice la palabra en Filipenses que todas las cosas Dios, Jesús, las sustenta. Dice, por Él todas las cosas son sostenidas o son sustentadas por Él. Es la misericordia de Dios. Acordémonos lo que leíamos allá en el capítulo en el Salmo 145, que la mano de Dios se abre para darnos provisión. Dios es fiel y yo quiero que podamos comprender eso en este momento. Porque a veces nosotros cuando oramos, a veces nosotros cuando nos acercamos a Dios, no reconocemos su fidelidad. Que Dios no es un Dios circunstancial. Ah, tú me fallaste, entonces yo ya no estoy contigo. Dios ha prometido estar contigo. Si tú has fallado, dice la palabra ya en primera de Juan 1, en el capítulo 1. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él puede perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dios es fiel y yo quiero que tú puedas entender eso esta noche. En la fidelidad del amor de Dios hacia ti. El amor de Dios no cambia. Dios no es hombre para decirte que hoy va a hacer algo y mañana no lo hace. Dios no promete y luego te quita. Dios tiene un propósito, pero Dios sigue siendo fiel. Su amor te sigue sustentando y esta mañana cuando tú abriste los ojos, pudiste haber muerto en la noche. Pero Dios te ha sustentado con vida. Te ha sustentado con su gracia, con trabajo, con alimento. Dios ha sido fiel contigo. Pero Dios comienza a exhortar al pueblo ahí en el Deuteronomio capítulo 8, porque Dios sabe que nosotros no somos fieles. Dios sabe que en nosotros no hay fidelidad. Y miren, ahí en el verso 2 de Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. La palabra acordarás o acordarnos es una palabra en la raíz hebrea que significa sacar. No sacar, en hebreo es sacar, pero significa marcar o conmemorar algo. Tener memoria de un suceso importante o especial. Esta palabra en la raíz hebrea significa mencionar en silencio o en voz alta por medio de un símbolo conmemorativo. No era simplemente que Dios les estuviera diciendo, oiga, acuérdese, no. Dios les estaba diciendo a ellos que todo lo que había pasado en su vida, todo lo que Dios les iba a recordar a través de este capítulo de Deuteronomio capítulo 8, que muchos lo usan como una palabra de bendición, cuando Dios dice aquí en el Deuteronomio que Dios te da el poder de hacer las riquezas, y de eso se han tomado muchos para el evangelio de la prosperidad. Pero Dios aquí en el capítulo 8, lo que Dios le está diciendo al pueblo es que tenían que aprender a no olvidar. A no olvidar. Y le dice ahí en el verso 2, le dice al pueblo, dice, te acordarás. Es decir, le está diciendo, tú tienes que aprender a no perder la memoria de lo que yo he hecho contigo. Porque si nosotros vemos
En toda la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se olvidó de Dios cuando Dios lo bendijo. Cuando ellos alcanzaban la bendición, la promesa, se olvidaron de Dios. Porque el pueblo, vuelvo y les digo, el pueblo de Israel es la iglesia, somos nosotros. Allí en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, en Levítico está retratado el pueblo de Dios. Nosotros. Y hay tres cosas que Dios aquí les dice al pueblo que debían recordar. Y en esta noche yo oro al Señor que tú puedas entender esta enseñanza. Porque si algo marca el fracaso de nuestras vidas, es olvidarnos de las cosas que Dios hace en nosotros. Y miren, quiero leerles allí en el verso 2 al 5 de Deuteronomio capítulo 8. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Miren, lo primero que Dios le dice al pueblo es que nunca se olviden de dónde Dios los sacó. Y es lo primero que nosotros olvidamos. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, donde las cosas se volvieron caóticas para nuestras vidas, donde hubo una situación en nuestra vida que oscureció todo nuestro panorama, tal vez perdiste el trabajo, sucedió algo en tu vida sentimental, ocurrió algo en tu familia, una crisis familiar, perdiste un ser querido, perdiste tu trabajo, fracasaste, no sé. Pero siempre hay situaciones donde Dios usa esos momentos para nosotros encontrarnos con Él. Dios te quita muchas veces esas columnas, esos apoyos que tú tienes en tu vida. A veces Dios tiene que quitarte para dejarte solo o sola para que Dios hable a tu vida. Tal vez fracasaste en tus negocios, tal vez fracasaste en tu hogar. Pero Dios le dice aquí: mira, yo te he afligido, te hice pasar hambre, te hice pasar desiertos, te pasé por muchas situaciones, pero a pesar de eso, dice aquí la palabra, Dios trajo el maná al pueblo de Israel. Tal vez no es la tierra prometida. Dice la palabra que allá en el libro de Josué, que la tierra sería de mucha bendición y Dios lo había prometido aquí. Allá en Josué capítulo 5 dice que cuando ellos se consagraron a Dios, dice que el maná cesó, porque ya entrarían a la tierra prometida. El maná era una comida que se les daba diariamente, eran unas semillas que caían del cielo. Y muchas veces nosotros comimos maná de una forma simbólica, cuando de pronto tú no tenías que comer y tenías que solamente comprar los panecitos que te alcanzaban. Tal vez te alcanzaba para comprar 2 huevos. Tal vez no tenías para comprarte la ropa que tú querías.
Te tocaba contar monedas tal vez para alcanzar cosas, para comprar cosas, para darle a tu hija, a tu hijo. Y tuviste que pasar por un desierto. Y Dios le dice aquí al pueblo de Israel, mira, yo te pasé, dice, yo te he traído, en el verso 2 dice, estos 40 años en el desierto, para saber lo que había en tu corazón. El pueblo de Israel fue probado 40 años. Y Dios quería saber lo que había en el corazón de ellos. Y tal vez a ti Dios te pasó por momentos difíciles en tu vida. Días y noches de lágrimas, de humillación en tu vida. Días de dolor, de pérdida. Días donde sentías que absolutamente todo se había acabado. Y Dios les recuerda y les dice al pueblo de Israel, mira, yo te voy a entrar a la tierra prometida. Pero le dice, pero acuérdate de esos días donde fuiste afligido, donde te sustenté con maná, donde tu vestido no se envejeció. Tal vez tú solo tenías una camisa, un par de zapatos. Tal vez no tenías lo que hoy tienes. Pero Dios le dijo, acuérdate, haz memoria. La palabra hebrea sacar. Haz memoria. Haz una conmemoración. No te olvides de dónde saliste. Que no se te olvide de esos momentos donde el enemigo te arrastró. Donde vino enfermedad, donde vino ruina, donde no tenías nada, absolutamente nada. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. Acuérdate, dice acuérdate, haz memoria, no se te olvide de dónde Dios te sacó, no se te olvide absolutamente nada. Dios les recuerda los 40 años en el desierto, los afligió, los probó, dice su palabra. Los probó en todo momento. Tal vez tú no pasaste por hambres, pero sí hambre espiritual. Un desierto emocional. No sé por qué hayamos pasado nosotros. Pero Dios aquí le dice, miren, acuérdense. Cuando estén allá en la tierra prometida, cuando estén en la tierra de bendición, acuérdense de dónde Dios los sacó. Y es lo primero que nosotros olvidamos. Se nos olvida esos momentos. Se nos olvida las lágrimas, se nos olvidan tantas cosas de nuestro pasado. Le echamos tierrita. Ya pasó esa época, ya pasó esa etapa. Pero el Señor les dice, no se olviden de dónde yo los saqué. Y el Señor te dice eso a ti esta noche. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Que no se te olviden los días donde tú no tenías absolutamente nada en tu vida. Y clamabas a Dios para que Dios haga algo en tu vida. Que hubiera hecho algo. No se te olvide en esos momentos. No se te olvide los momentos de humillación. No se te olviden esas cosas. Yo sé que la palabra de Dios dice que nosotros no debemos traer a memoria las cosas antiguas. Pero yo no te estoy diciendo que vivas del pasado. Yo te estoy diciendo que no se te olvide de dónde Dios te sacó. ¿Qué perdonó Dios en tu vida? ¿Qué sanó Dios en tu vida? Porque a nosotros se nos olvida. Si tú ves toda la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre se olvidó de lo que un día Dios hizo. ¿Cómo es posible que Dios hace tremendos milagros? Abre el mar rojo para que el pueblo pase en seco.
los libera de Egipto, de Faraón, trae esas 10 plagas, los bendice, les da agua. Y sube Moisés porque Dios lo había llamado para darle las tablas. Y el pueblo, como Moisés se demoró, hizo un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Y comenzaron a hacer una orgía y una fiesta allá abajo, porque se cansaron de esperar. Al pueblo de Dios se le olvidó maravillas, cosas poderosas que Dios había hecho. Y en el momento donde se le olvidó por completo los milagros y todas las cosas que Dios había hecho, levantaron un becerro de oro, hicieron una orgía, una tremenda fiesta desordenada, que Dios mismo tuvo que decirles: hey, Moisés, mira lo que están haciendo allá. A nosotros se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho con nosotros. A nosotros se nos olvidan nuestros inicios, cuando no éramos nada y no teníamos ni nada en nuestro bolsillo. Cuando nadie daba un peso por nosotros. Pero Dios sí creyó en ti. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo en Deuteronomio 8. No se te olvide que en estos 40 años, cuando nadie daba un peso por ti, yo estuve contigo. No se te olvide que cuando no tenías quien te ayudara en esos momentos donde fuiste humillado, donde fuiste rechazado, yo te acepté. Cuando no tenías en dónde caerte muerto, yo te di provisión. Dios nos llama hoy a recordar, para que no se nos olvide de dónde Dios te sacó. Cuando te estuviste enfermo y Dios te sanó y hoy te tiene aquí. Dios le dice eso a su pueblo: no se olviden de lo que yo hice en ustedes. Ahora miremos en el verso 11 al 17. Esta fue una enseñanza que el Señor hizo a mi corazón tremenda y por eso las comparto en esta noche. Dice en el verso 11 al 17. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en mi corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios les habla allí, en el capítulo 2 al capítulo 5, de la escasez. No se olviden cuando no tenían nada. Ahora Dios, aquí en el verso 11 al 17, les está diciendo: acuérdense cuando tengan. Dios es maravilloso. Mucha gente usa este capítulo para reclamar la promesa. No, miren, Dios es fiel y es claro con su pueblo. Y Dios le está diciendo: miren, no se olviden cuando no tenían. Ahora les dice en el verso 11 al 17: acuérdense de mí cuando tengan. Miren el verso 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice: no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente.
Como consecuencia, dice en el verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Dios. Escuchaba a un gran teólogo que decía: yo le temo más a la prueba de la abundancia que a la de la escasez. Porque cuando tú no tienes, tú eres humillado, tú buscas, tú te arrodillas, tú te postras. Pero cuando tú tienes, cuando todas las cosas que Dios a ti te prometió, te las dio, es fácil olvidar. Es fácil olvidar. Y Dios le dice a su pueblo, le dice: miren, cuídense de no... Aquí en el verso 2 le dice a ellos: y te acordarás. Les habla: oiga, acuérdense cuando ustedes estuvieron en la peor momento de sus vidas. Pero aquí les dicen: cuídense de no olvidar. Aquí Dios coloca esa palabra cuidarse. Porque Dios sabe que cuando nosotros tenemos esas épocas de vacas gordas, de respuestas, de promesas, es fácil olvidar. Y Dios les dice: cuídense de no olvidarse de Dios. Dice aquí: no suceda que comas, verso 12, y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar. Vuelve Dios ahí a decirles que caminaron por un desierto. Pero dice en el verso 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque eso sucede. Cuando viene el tiempo de la bendición, el tiempo donde las cosas ya son diferentes. Ya pasé mi etapa de humillación. Ya pasé mi etapa de dolor. Me seco las lágrimas. Y ya las cosas y el panorama comienzan a cambiar. Se abren puertas, Dios me bendice. Eso que yo clamaba y le pedí a Dios con tanto esmero, ya Dios me lo respondió. Ya Dios me lo dio. Entonces nos enamoramos de la bendición. Nos dejamos deslumbrar por lo que tenemos frente. Y ya no hay necesidad de tanta oración. Ya no hay necesidad de leer la Biblia. Ya no hay necesidad de ir a la iglesia. Ya logré mi objetivo. No tenía trabajo, Dios me dio trabajo. Ahora, y lo que pasa es que yo ando muy ocupado, Señor, pero tú sabes que yo te amo, Señor Jesucristo. Pero ¿cómo orabas cuando no tenías trabajo? ¿Qué hacías para lograr lo que hoy lograste? Te pregunto eso esta noche. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú le dijiste a Dios para que Dios te respondiera? Y el Señor me ponía a darles estas preguntas a ustedes en esta noche. ¿Qué prometiste en los días de angustia? ¿Qué le prometiste al Señor cuando estabas en los días de angustia? ¿Tú crees que Dios se olvidó de todas las cosas que tú le prometiste? Él no se ha olvidado de nada. Y ya te lo voy a leer. ¿Cuántas cosas en angustia, en dolor le dijimos: Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir toda la vida? Señor, yo te prometo que si tú me das un trabajo, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están aquellas palabras que tú le dijiste a Dios en medio de la angustia? A mí me confrontaba eso. Y te lo transmito esta noche porque Dios habló a mi vida primero. ¿Qué le prometiste a Dios en los días de angustia? ¿Qué le dijiste a Dios cuando estabas enfermo?
¿Qué le dijiste a Dios cuando todas las puertas estaban cerradas? ¿Qué le prometiste a Dios allí en el lecho de enfermedad de un familiar? Señor, yo te prometo que si tú lo sanas, voy a hacer esto. Señor, yo te pido que si tú me das ese trabajo, yo voy a hacer esto. Por eso, Dios le dice a su pueblo aquí en el capítulo 8, les dice, cuídense de no olvidarse de esa situación. No te olvides de Dios cuando ya tengas la respuesta. No te olvides de las promesas que tú hiciste cuando tú estabas en angustia. Quiero leerles 3 versos de la Biblia. Uno está en Eclesiastés. Escríbanlo ahí, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, en el verso 4 al 8. Eclesiastés capítulo 5 del verso 4 al 8 y dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Miren lo que dice el Señor. Cuando tú prometes algo a Dios, cúmplelo. En Números capítulo 30, en el verso 2, escriban esas citas bíblicas. Números capítulo 30. En el verso 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en el Salmo 66, en el verso 13, Salmo 66, en el verso 13. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Te pagaré mis votos. Eclesiastés capítulo 5, en el verso 4 al 8, en Números 30, verso 2, y en Salmo 66, en el verso 13. Es fácil prometer cuando no hay nada. Es fácil prometerle a Dios tantas cosas cuando estamos en angustia. ¿Dónde crees que quedaron esas palabras? A Dios no se le han olvidado. Señor, es que si haces esto en mi vida, Señor, yo te voy a buscar. Es que yo te voy a servir con mi vida, Señor. ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado? ¿O tiene una caneca de basura donde Él, mi hijo, otra que no cumplió, bueno, botémosla? No. Nosotros muchas veces en los momentos de angustia creemos que podemos canjear con Dios. Pero Dios se toma muy en serio lo que tú hablas. Y Dios le dice, no te olvides de mí cuando tengas. No te olvides de mí cuando la respuesta llegue, porque va a llegar. Porque Dios lo que promete lo cumple, dice allí lo que yo les leía en el libro de Números. Dios todo lo que promete lo hace realidad. Dios no es hombre para mentir. Por eso comencé esta noche hablándoles de la fidelidad de Dios. Porque Dios
es fiel. Y lo que Dios te ha prometido lo hará realidad en tu vida. Acuérdate de eso. Si Dios te prometió bendición, si Dios te prometió abundancia, sanidad, Dios cumplirá su palabra en tu vida. Dios no se queda con nada. Dios hará realidad su promesa en tu vida. Pero Dios te dice aquí, acuérdate, no solo de los momentos difíciles, de dónde te saqué, sino acuérdate ahora, o tal vez en un futuro, cuando las cosas comiencen a funcionar y cuando comienzas de un momento a otro a ver que tu vida por completo cambió. No se te olvide quién te dio eso, porque dice aquí la palabra. Miren el verso 18, dice de Deuteronomio capítulo 8, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Este capítulo no es solamente para hablar de la bendición y de la prosperidad que Dios nos puede dar. Aquí lo que Dios le está diciendo a su pueblo es, acuérdense, ¿quién es el que les da a ustedes la bendición? ¿Quién es la fuente de la bendición de ustedes? ¿Por quién ustedes hoy son bendecidos? ¿Por quién han sido ustedes sanados? Y nosotros no podemos olvidarnos de quién es el que a nosotros nos da el sustento y la vida. En Juan capítulo 4, en el verso 14, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, el Señor allí en el capítulo 4, verso 14 le dice que de él fluiría una fuente de agua viva y que nadie que bebiera de esa agua volvería a tener sed jamás. Jesús es nuestra fuente. Jesús es la fuente de sanidad para ti. Jesús es la fuente de bendición para tu hogar, para tu vida. Por Él estás hoy aquí. Por Él tienes salud. Y si no la tienes, ten la seguridad que Dios hará realidad su promesa en tu vida y serás sanado. Que si estás en este momento en deudas, si estás en un momento de estancamiento financiero, sentimental, emocional, Dios te sacará. Pero Dios te dice, acuérdate de mí. Así como yo he sido fiel contigo, yo espero que tú seas igual de fiel conmigo cuando tengas, cuando Dios te dé, cuando Dios te responda. A mí me confrontaba mucho esta palabra. Porque muchas veces nosotros perdemos de vista el sacrificio de la cruz. Y en un cristiano, en un hijo de Dios, en un creyente verdadero, no puede pasar un solo día de su vida sin pensar en aquello que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si Dios le dice a su pueblo, aquí en Deuteronomio 8, que no se olviden del pasado, de sus inicios, que no se olviden de Dios cuando tengas abundancia, cuando tengas riquezas, ¿cuánto más Dios nos dirá a nosotros que no nos olvidemos del sacrificio en la cruz del Calvario de su amado Hijo? La cruz del Calvario, allá donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue colocado, le colocaron el nombre del Rey de los Judíos en griego, en arameo, en hebreo, y en griego y en arameo le colocaron el nombre Rey de los Judíos. Porque Jesús fue colocado en un lugar de tránsito donde pasaban muchas personas. Jesús no fue crucificado en Jerusalén, sino que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, en un camino donde muchas personas pasaban.
Allá en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. No quites de tu vista a Jesús en tu vida. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en primera de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Toda la obra, toda la palabra de Dios se centra en Jesús. Y tú tienes que entender que tus ojos no pueden quitarse de su obra en la cruz. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios entregó a su Hijo por ti. Dios entregó lo más valioso, su amor más valioso por ti. Y a veces nosotros nos acordamos de Jesús allá en las películas en Semana Santa. El centro de la Biblia, el núcleo, está en Él. Porque Él es la promesa del Padre para nosotros. En sus llagas eres sano. En su corona de espinas, Él carga tu enfermedad mental, tu ansiedad, tu preocupación, tus sentimientos de soledad. En los clavos llevó nuestro pecado. En su sangre hemos sido lavados. No te olvides de su sacrificio. No te olvides de dónde Dios te sacó. No se te olvide cuando tengas abundancia y compres y hagas y tengas. No se te olvide quién lo hizo. Pero no se te olvide, no solamente para agradecer, sino que aquí dice su palabra, que no se te olvide para que cumplas lo que Dios dice en su palabra. Lo dice aquí en el verso 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. No es solamente que, ay, sí, tan lindo el Señor me salvó, me sanó, Dios es tan bueno, sí, pero no. Dios, ¿qué te está diciendo? Cumple. Vive una vida en obediencia. Cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú conoces la fidelidad de Dios, tú puedes ser fiel a Él. Y miren, Dios en su palabra quiere que cumplamos y podamos conocerle, pero que también podamos llevar una vida de obediencia. Pero eso no es una obediencia que tienes que hacer, tienes que dejar. No, es una obediencia cuando conocemos la gracia de Dios, podemos dejar nosotros toda esa vida pecaminosa. Cuando tú te expones a la palabra de Dios como una enseñanza esta noche, Dios comienza a cambiar tu manera de pensar. No por mi obra, no por lo que yo te diga, sino porque su espíritu fluye en tu vida. Y Dios te está diciendo esta noche, hey, no te olvides. No te olvides de los momentos difíciles de tu vida. ¿Quién te rescató allá? No te olvides si estás en abundancia, si ya estás al otro lado del Jordán de la prueba. No se te olvide que yo estoy ahí, que el Señor está ahí presente. Y que Él te está llamando. No estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque sí. Tú estás aquí porque Dios te ha traído a este lugar. Porque Dios está hablando a tu corazón. Y así como Dios habla, no creas que es que estas enseñanzas yo me las invento. No, Dios habla a mi vida primero. Y me confronta. Y si algo a Dios me ha confrontado en este tiempo es a no olvidarme. ¿Quién es el que me ha dado? ¿Quién es el que me responde? ¿Quién es el que ha hecho tantas cosas en mi vida? Pero sobre todo, ¿qué promesas le hice yo cuando no tenía nada? ¿Qué promesas le hice yo cuando estuve al borde de la muerte?
¿Qué promesas? ¿Qué le dije a Dios? ¿Qué me comprometí con Dios a hacer y no lo he cumplido? Dios quiere bendecirte. Yo quiero que miremos, ya finalizando aquí en libro de Jueces. Está después de Josué, Jueces, capítulo 2. En el verso 10. Jueces, capítulo 2. Del 10 al 14. Dice, Jueces capítulo 2, del verso 10 al verso 14. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, y la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Yo leía esto. Miren, murió Moisés, después deja a su sucesor, a Josué, y Josué los lleva a la tierra prometida, pero Josué muere. Muere Josué, y dice aquí que se levanta una generación que no conoció a Dios, y se olvidaron de Dios. Y esa es toda la historia del pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios, y cuando estaban otra vez en la peor situación, dice aquí que vinieron sus enemigos y los volvieron a afligir y los volvieron a golpear y a esclavizar. Más adelante es cuando nosotros vemos que se levantan hombres que recuerdan las promesas, que recuerdan aquellas cosas que Dios les había dicho. No te olvides del Señor, no te olvides de lo que Él ha hecho. Si le prometiste algo al Señor, cúmplelo. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides qué Dios te ha dado y quién lo ha dado. El gran problema del pueblo de Dios y de nosotros es que nos olvidamos fácilmente de Dios. Nos olvidamos fácilmente de sus promesas. Nos olvidamos de lo que un día le dijimos a Dios en angustia. Y lo dejamos fácilmente. Por eso Dios le dice allí al pueblo de Dios, y quiero con Deuteronomio capítulo 6, ahí atrás de donde estábamos leyendo, Deuteronomio capítulo 6 en el verso 7 y el verso 9 dice, desde el verso 6, Dios le dice lo que tenía que hacer el pueblo, y le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu corazón, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dios le decía a su pueblo que la palabra de Dios debía estar siempre presente en sus vidas. Es que la Biblia no es un libro simplemente para que lo ojees.
Dice aquí su palabra, vuelvo y te leo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice: y las repetirás a tus hijos. Léeselas a tus hijos. Pueda que no la entiendan. Pueda que tal vez tus hijos o tu familia no comprendan la palabra. Pero dice aquí su palabra: repítelas una y otra vez y hablarás de ella. Miren que Dios, pareciera que Dios exagerara, pero es necesario repetir la palabra. Dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y por qué Dios hacía esto? Para que no te olvides de Dios. La palabra de Dios debe estar siempre presente en tu vida, porque aquí están los hechos y las maravillas que Dios ha hecho para que tú no te olvides en los momentos de angustia o en los momentos de abundancia. Dios le dice en todo momento: lee la palabra. Es que aquí no te lo está diciendo alguien, un ser humano simplemente. Dios le dijo a su pueblo: léela cuando te acuestes, cuando te levantes, si vas por el camino, en la mañana y en la noche. Léeselas a tus hijos. Escríbenle en los postes, en tus puertas. Que no se te olvide las maravillas de Dios. Es muy fácil olvidar. Es muy fácil olvidar. Y esta noche el Señor me ha dado esa palabra para ti. No te olvides de lo que Dios ha hecho en ti. No te olvides de las promesas y los pactos que tú hiciste un día ante Dios. Dios no se ha olvidado de nada de lo que tú un día le dijiste. Que esta noche, en este momento, sea un día donde tú puedas volverte a Dios y decirle: Señor, si he sido infiel, perdóname. Perdóname, Señor, porque no leo la Biblia. Porque no te busco, Señor. Porque he prometido tantas cosas, Señor. Pero tú has sido fiel conmigo. Todo lo que tú un día me prometiste, lo has cumplido. Y tal vez, Señor, yo he sido un hombre o he sido una mujer infiel a ti, Señor. Pero yo quiero que a partir de hoy, Señor, a partir de hoy, nada me separe de ti, Señor Jesús. Absolutamente nada. Como dice la palabra allí en Romanos 8, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, y ni ninguna otra cosa creada nos separen de tu amor, Señor. Que así como Dios ha sido fiel, tú aprendas a ser fiel. A ser fiel con Él, a perseverar. ¿Tienes mucho? Persevera más. ¿Tienes poco? Persevera más. Sigue adelante. Persevera. No te canses. No dejes que las fantasías, que la abundancia, que las respuestas, que los momentos maravillosos, de que esa respuesta que tú tanto le habías pedido a Dios, Dios te la dio. Eso es secundario en tu vida. Dios tiene que ser siempre lo primero en tu corazón. Y oro al Señor que esta noche el Espíritu Santo haya traído esa palabra y te haya confrontado, como dice la palabra, como en un espejo nosotros nos podemos ver cara a cara y poder ver realmente nuestros propios errores, y no es para condenarte. Esta noche no traigo esta palabra para condenarte o para exhibir tus errores, no. Es para que veas el amor de Dios que te dice: oye, acuérdate de mí. Acuérdate de mi amor. Acuérdate de quién te sacó de ese lodo de desesperación y de dolor. ¿Quién secó tus lágrimas? Acuérdate que el que te dio esto o te ha dado lo otro
He sido yo, dice el Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios apenas tenemos la respuesta? ¿O creemos que Dios echó en un baúl de olvido, de recuerdos, los pactos y las promesas que un día le hicimos?